Bueno, entonces antes de empezar de nuevo con los ejercicios, pues vamos a ver un repaso de lo que es una función y qué elementos podemos encontrar, ¿no? Y bueno, la definición de función que habíamos dado es que era una correspondencia de conjuntos, ¿sale? Por eso nosotros vimos anteriormente el parcial pasado, pues todo lo de conjuntos, sus operaciones, diagramas de Venn, etc, etc, ¿sí? Para llegar a este punto. Entonces, una función es una correspondencia de conjuntos donde vamos a tener conjuntos de partida, que en este caso va a ser X, y conjuntos de llegada, ¿no? Que en este caso va a ser Y, ¿sí? Y vamos a relacionar un dato o un elemento del conjunto de partida con un elemento del conjunto de llegada, ¿sí? Va a ser una correspondencia entre los elementos de X y los elementos de Y. También por ahí dijimos, no sé si se acuerden, que todos los elementos que están dentro de mi conjunto X, es decir, los que están en mi conjunto de partida, lo vamos a llamar dominio, ¿no? Dominio, ¿sale? Y los elementos que se encuentran en el conjunto de llegada, o en este caso Y, lo vamos a llamar contradominio por ahí. Igual y este dato se nos pasó a mencionarlo. Contradominio. Dominio contra dominio, ¿sale? Y la relación, lo que relaciona a un dato con el otro, va a ser nuestra función. Nuestra función iba a ser nuestra regla, ¿no? Por ahí también vimos eso, ¿sí? De cómo se iban a estar relacionando, ¿sale? También vamos a tener otros elementos, por ejemplo, el 3, el 6 y el 9, que están en el conjunto de llegada, en el contradominio, los íbamos a llamar imágenes de X, ¿no? En este caso. Por ejemplo, el número 3 es una imagen de 1. Vamos a ponerlo de su color, ¿no? Es una imagen. El 6 es una imagen del 2. Y el 9 es una imagen del 3. ¿Sale? Y este conjunto de imágenes, cuando las agrupamos, le vamos a llamar rango. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos ahí varios elementos. Tenemos lo que es el dominio, tenemos el contradominio, lo que va a ser nuestra imagen y el rango. ¿Sí? La función que damos, que era la regla que iba a relacionar los datos de un elemento con los del otro, ¿no? En este ejercicio tenemos, por ejemplo, el 1 está relacionado con el 3. Entonces, ¿cuál sería la regla? Para pasar de 1 a 3, en este caso sería, no sé, 3 por X, ¿no? Donde X va a representar cualquier elemento, pues, del conjunto X, del conjunto de partida, ¿sí? Y vamos a ver si esa regla se aplica, pues, para todas las demás relaciones, ¿no? En el segundo tenemos la relación de 2 con 6. Entonces vamos a ver si ese 2 pasando por nuestra máquina de la función se transforma en esa salida, ¿no? Si tenemos un 2, tendríamos que multiplicarlo por el 3, y si no, estamos obteniendo el 6. Ok, está funcionando la regla. En el último elemento tenemos el 3, entra nuestra máquina de función, y vamos a tener, ¿qué salida? El 9, ¿no? 3 por 3, 9. Entonces la función que damos, que es esta regla, ¿no? Que nos va a decir cómo se están relacionando unos datos con otros. A grandes rasgos, eso es lo que vimos. Y ahora sí, vienen los ejercicios por acá. ¿De acuerdo? Recuerden que los ejercicios son su evidencia. Ay, están muy grandes. Ahí está. Son su evidencia de la clase, ¿no? O bueno, no tan ahí. ¿Sale? Entonces, en este ejercicio, lo que ustedes tienen que hacer
es escribir el dominio y el contradominio de estos dos ejercicios, ¿no? Del ejercicio 1 y del ejercicio 2. ¿Sale? No necesitan escribir los conjuntos, no necesitan hacer las playeras o las figuras geométricas, solamente ya conocen ustedes pues la notación. En este caso el dominio va a ser igual, y como estamos hablando de conjuntos, pues entre llaves van a listar ustedes sus elementos, ¿no? Y el contradominio igual, ¿no? Entre llaves, pues todos sus elementos, ¿sale? Entonces, pues adelante, no tienen que hacer los conjuntos, nada más escribir así. Ejercicio 1, quién es el dominio y el contradominio. Y ejercicio 2, igual, ¿no? Entonces, adelante, yo creo que esto lo hacen rápido. Va a ser más tardado escribir, ¿no? Que ver el resultado. Entonces, unos 5 minutos y continuamos, porque hay más ejercicios todavía para seguir trabajando. Ok, ¿pudieron terminar de escribir, más o menos? Ok, pues vamos a ver qué obtuvimos, ¿no? Para que no queden dudas. El dominio de la primera, de la que tienen a la izquierda. El dominio quedamos que iban a ser los elementos que están en el conjunto de partida, ¿no? O sea, de donde salen estas flechas que representan a mi función. Entonces, ¿qué elementos se encuentran ahí, en el dominio? Todas las playeras, ¿no? Por ahí que lo mencionaban, todas las playeras de colores. Yo lo voy a poner con siglas, ¿sí? Por ejemplo, la playera roja, ¿qué es un amarillo? La playera amarilla, la playera azul, y así, etcétera, 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 ¿no? Tendríamos que enlistar pues todas las playeras de colores. Después, el contradominio van a ser todos los elementos que están en el conjunto de llegada, ¿no? Es decir, pues el verde, el rojo, el azul, y así todos esos elementos, todo eso es mi contradominio, ¿sale? En el segundo ejercicio, pues exactamente lo mismo, nada más que en este caso, los elementos del dominio son figuras geométricas, ¿no? Entonces el dominio va a estar formado por el triángulo, por el cuadrado, por el pentágono, ajá, y pues las demás figuritas, ¿no? Y el contradominio, que son los elementos del conjunto de llegada, pues todos los números, el 3, el 4, el 5, etc, etc. ¿Sale? Ustedes obviamente sí escriben todo, yo aquí por cuestiones de espacio, para no estarme moviendo de aquí para allá, pues les estoy poniendo puntos suspensivos, pero ustedes sí pueden enlistar todos, ¿no? ¿Sale? ¿Dudas, preguntas con este? Ok, vamos a bajar un poquito por acá. Y bueno, aquí tenía otro. Pero de hecho, vamos a hacer otra cosa con esto. Ok. En este caso, voy a modificar estos dos gráficos. ¿Sí? Vamos a agregar un par de relaciones. Vamos a poner este aquí. Y vamos a borrar una línea, ¿no? Ahí está. Ok, entonces vamos a ir al primero, al número 1, o al número 2, para ir en orden, ¿no?
Ok, ustedes dirían que el número 2, no, era el 3, ¿no? Ay, ay, les comentaba, yo ya estoy en modo vacaciones, mi mente no me responde. Ok, en el número 3, ahora sí, estaríamos hablando de una función por ahí, con ese cambio que le hice, de borrar esa flecha y escribir otra. ¿Sigue siendo una función, el número 3? ¿Ustedes qué opinan? Si hacemos una encuesta, ¿cuántos puntos obtendrá? Ok, vamos a hacer algo mejor. Levanten ahí la mano en Meet los que crean que sigue siendo una función. Obviamente los que no levanten la mano van a ser los que creen que no es una función. Ok, nadie levantó la mano, me imagino que todos dicen que no es una función, ¿no? Ok, ¿por qué no es una función? Si dicen que no lo es. Si nos vamos a la definición de función, quedamos que era que todos los elementos del conjunto de partida, o si lo quieren ver del dominio, todos los elementos del dominio iban a tener asignado un elemento del contradominio, ¿no? Del conjunto de llegada. ¿Se está cumpliendo esa condición? Todos los elementos de X del dominio tienen asignado un valor, un único valor, nada, ¿de acuerdo? Solo pueden asignarles un único valor a los elementos de la izquierda. Sí se está cumpliendo, ¿no? Todos tienen asignado un único elemento en Y, en el contradominio, en la variable dependiente, como quieran llamarle, ¿sale? ¿Qué está pasando en el número 5 con este cuadrado rojo? Al cuadrado rojo yo le asigné dos valores en X, ¿no? Pero la definición de función no va en ese sentido, va en el otro. Es decir, puedo tener varios valores de X asignados a un único elemento en el contradominio, en el conjunto de llegada, porque no está rompiendo con la regla que yo establecí, ¿no? Que a cada elemento de X del contradominio le corresponde un único elemento en Y. Ahora, si tenemos eso claro, ok, si es función. Si tenemos eso claro, en el número 4, en el de la derecha, si Y hiciera algo como esto, ¿seguiría siendo una función? ¿Qué opinan? Si es, no es, como que no le estoy entendiendo, necesitan que repasemos algo. En este caso, al número 2, le estoy asignando el número 4 y el número 6, ¿no? Es decir, un único valor de un elemento del conjunto de partida, le estoy asignando dos valores del conjunto de llegada, ¿no? Eso ya está rompiendo con la regla, con la definición de función. Quedamos que era una relación de 1, ¿sí? Entonces, en este caso, pues esto no es una función. Lo vamos a poner hasta de rojo para que se vea mejor. No es función, ¿sale? ¿Sí notan la diferencia entre el de la izquierda y el de la derecha? ¿Sí? El chiste es que los elementos del contradominio solo pueden tener asignado un único valor del contradominio, ¿no? ¿Lo dije bien? Lo vuelvo a repetir. Los elementos del dominio solamente pueden tener un único valor asignado en el contradominio, ¿de acuerdo?
¿Mejor? Ok. Entonces, por aquí tenemos más ejercicios. Aquí está. Creo que dejé mucho espacio entre esto. Ok. Entonces aquí tienen igual dos conjuntos y les está preguntando cuál de estas imágenes corresponden o representan funciones, ¿sí? Y si representan funciones, escribir dominio y contradominio, ¿de acuerdo? Entonces adelante, ¿qué les parecen otros 5 minutos? Y continuamos. Con este ya serían dos los ejercicios que deben subir en la videoconferencia, ¿no? Solo dos. Bueno, creo que van a ser como 3 al final. Ok, ¿cómo van? Ya al menos determinaron quién es función y quién no. O tenemos dificultades. Si tienen dudas, pueden preguntar sin problema. En identificar quién es función. Ok. Entonces, pues vamos a hacerlo entre todos. La primera, la de la letra A. ¿Es o no es función? ¿Será o no será? Ok, primero, ¿ustedes creen que sea función con lo que tienen ahí? Sí, no. Está en duda, ¿no? Ok, recuerden lo que dijimos. Las funciones asignan un único valor en Y o con el contradominio, en el conjunto de llegada, que este es el conjunto de llegada. Sí, al contradominio o al conjunto de partida, ¿no? Disculpen ahí la letra. ¿Sale? Entonces, pues vamos a ver si se está cumpliendo. Entonces, el primer elemento es... vamos a ponerlo con otro color. Es A relacionado con el número 2, ¿no? Entonces, ese elemento de A ya está asignado a un elemento del conjunto de llegada y va a ser A,2, ¿no? Se parece un poco a las coordenadas, ¿no? Son pares ordenados también. Ok, para el siguiente, el elemento B está asignado solamente al número 4. Ok, entonces el par coordenado va a ser B,4. Para el C, para el elemento C, está asignado nada más al número 3, ¿no? Ok, todo está bien hasta el momento. Y el elemento F está asignado solamente al 0. ¿Ok? Entonces, todos los elementos del conjunto de partida están asignados a un único valor del conjunto de llegada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se está cumpliendo lo que es una función? Sí. Por lo tanto, esta, el inciso A, sí es una función. Sí es función. ¿Sale? Por aquí también les pedía que escribieran dominio y contradominio. Pues el dominio, ¿quiénes van a ser? Todos los elementos del conjunto de partida, ¿no? El A, el B, el C y el F. Ya el contradominio, ay, no me alcanza ya el espacio, pues los números. El contradominio, aunque por ejemplo allá el 1 no está asignado a ningún elemento, está dentro del conjunto de llegada, ¿no? Entonces también es parte del contradominio. Entonces lo ponemos ahí. El 4 y el 0, ¿no?
Que de hecho el 0 debería ir al principio, porque dijimos que deberían ir en orden, ¿no? Pero bueno, se me pasó. Ok, entonces así quedó este primero. El inciso B. Vamos a hacer lo mismo, de poner los pares coordenados, ¿no? Igual por aquí escribimos, este es el conjunto de partida y el conjunto de llegada. O si lo quieren ver, dominio y contradominio, ¿no? Ok, entonces, el primer elemento, el 2, está asignado al 42, ¿no? Ese es su par coordenado. 2, 42. El siguiente elemento es el 4, pero el 4, si se fijan ahí, está asignado al 86 y además al 68. ¿Sale? Entonces, esto ya no está cumpliendo con la definición de función. Quedamos que los elementos del conjunto de partida deben estar asignados a un único valor del conjunto de llegada, ¿no? En este caso está asignado a 2. Entonces, por esa simple razón, esto ya no sería una función. No es función. Ay, faltó la N. ¿Sale? Ok. Vamos a hacer el punto número 6, que también es interesante. El punto número 6, lo vamos a poner de naranja hasta eso. Está asignado al 24, ¿no? Está asignado a un único valor, entonces ahí no está rompiendo la regla de función. Y el punto número 8 está asignado también al 24. ¿Sí? Hay una diferencia entre el 4 que está asignado a dos números y el 6 y el 8 que están asignados al mismo elemento del conjunto de llegada. Lo que rompe la regla de función es solamente esta parte, la que voy a resaltar ahorita. ¿Sí? Por esa razón, lo que estoy poniendo ahí de azul es que no es una función, porque los demás puntos sí están cumpliendo con la definición, ¿de acuerdo? Sí están asignados a un único valor, ¿sí? Entonces podemos tener dos flechas llegando al mismo valor en el conjunto de llegada, pero no podemos tener dos flechas saliendo del conjunto de partida, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia, ¿sí? ¿Quedó un poco más claro? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces este sería el segundo ejercicio, que ya lo hicimos aquí. Y esas son las razones por las que uno es una función y el otro no. Ok, también por aquí, si bajamos más, tenemos otro ejercicio. Y en este ejercicio, de hecho era la explicación, nos están diciendo que identifiquemos cuál de estas funciones, o más bien representaciones, corresponden a una función, ¿sale? Pero no nos están ya dando el diagrama de Venn con la relación de los conjuntos, sino que nos están dando directamente los pares coordenados, así como los estaba sacando ahorita. Esos son los datos que nos están dando. Nos están preguntando cuál de estos son una función. Entonces, podemos hacerlo de la siguiente forma. Podemos eh, colocar nosotros nuestro diagrama de Venn, por ejemplo, para el primero. Ah, caray. Vamos a poner de verdes, voy a poner de verde, que dice que no. Ok. Vamos a tener esos dos círculos, ¿no? Que va a ser el conjunto de partida y el de llegada. Entonces, la primera coordenada, el primer número que está aquí escrito, siempre va a corresponder o va a ser el elemento que está en el conjunto de partida, que es el dominio. Y el siguiente número
siempre va a ser el elemento en el conjunto de llegada, ¿sí? O el contradominio, ¿sale? X y Y. Así como lo hemos estado manejando de toda la vida, así igual. Exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces, pues nada más hay que ubicarlos. Por ejemplo, dejen elegir los colores. Listo. Por ahí los que yo ya subrayé de que es como un azul, ¿no? Es color azul. Ay, y pongo verde, ¿no? Pues bueno. Sería el 3, el 5, el 7. Y aquí ya se está repitiendo el 3, entonces no hay que ponerlo de nuevo, ¿no? No hay que repetirlo. Ya está ahí lo dejo. Y por acá voy a poner en el conjunto de llegada sus elementos, el 4, el 6, el 9 y el 0. ¿Sale? ¿Qué es lo que falta? Las relaciones, ¿no? La relación, las flechas, si quieren, lo que está representando la relación, ¿no? La función, la regla. Entonces, el primer par me dice que está relacionado el 3 y el 4. El segundo par coordenado, el 5 con el 6. El siguiente, el 7 con el 9. Y después el 3 con el 0. ¿Ok? Entonces, más o menos así me quedaría la representación del inciso A. ¿Sale? Donde vamos a tener aquí, este va a ser su dominio. Y este es su contradominio. La pregunta es, ¿esto que ya representé aquí es una función? ¿Sí es una función? Ok. ¿Qué está pasando con el 3? Al 3 le estoy asignando dos valores, ¿no? Le estoy asignando el 4 y le estoy asignando al 0. ¿Sí? Recuerden que la función es asignarle, es asignarle un único valor a cualquier elemento del dominio, ¿no? En este caso, pues no se está cumpliendo, entonces este no. ¿Sale? Este no es función. Se ve un poco encimado, pero bueno. ¿Sale? Entonces, de esta forma, tienen que hacer el inciso B. ¿Sale? Igual, ubiquen los elementos así en conjunto de llegada, conjunto de partida, y después los van relacionando con las flechas, y ya van a ver si es una función o no es una función. ¿De acuerdo? Entonces empiecen. ¿Qué les parece? Otros 5 minutos o menos. Yo creo que lo acaban en menos, pero demos 5 minutos. ¿Listos? ¿Alguien más terminó? Ok, Nancy también ya terminó. Ok, entonces voy a estar aquí borrando para hacer el B.
en lo que terminan los demás. Ok, entonces, antes de empezar a hacerlo, ¿es una función el inciso B? Ok, Nancy dice que sí. América también, muy bien. Entonces, pues sí es una función, les confirmo. Si es función, entonces pues vamos a ver, vamos a corroborarlo, ¿no? Entonces igual, voy a estar aquí resaltando todos los elementos que van a ir directo al conjunto del dominio y todos los elementos que van al conjunto del contradominio. ¿Sale? Esos son sus elementos y los vamos a ir colocando, ¿sí? Por orden. Creo que los hice muy juntos. Está mejor, ¿no? Y ahora sí, pues ¿qué falta? Nada más ir uniéndolos, exactamente. El primer par coordenado me dice que es 1 con menos 1. El siguiente par coordenado me dice que es 2 con menos 2. Y así se van todos los demás, ¿no? 3, 4 con menos 4 y 5 con menos 5. ¿Sale? Entonces, pues como pueden ver, todos los elementos del dominio están asignados a un único valor del contradominio, ¿no? Entonces, pues sí se está cumpliendo, sí es una función. ¿Sale? Entonces, así se hacen este tipo de ejercicios, cuando le están así los pares coordenados. Lo más sencillo sería que los ubicaran en los conjuntos, hicieran la relación y vieran, ¿no? Las flechas. Pero, como eso quita mucho tiempo, pues también podemos nada más ver los pares coordenados y si se está repitiendo alguna coordenada del dominio o de X, pues entonces ya no estaríamos hablando de una función, ¿no? Como en el inciso A, por ejemplo, ahí el primer par coordenado es 3,4 y se está repitiendo el 3 en el último, ¿no? Que es 3,0. Entonces por eso ya no es función. Y eso no sucede en el inciso B. Entonces por eso sí es función. ¿Sale? Entonces, para no tener que hacerlo, podríamos realizarlo de esa forma también. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas de este ejercicio? ¿Cuántos llevamos? Llevamos 2, ¿no? Este y este. 3. Ah, caray. Bueno, ya llevamos 3. 2 o 3. Bueno, lo sabrá la grabación, ¿no? Porque ya aquí estamos todos perdidos. Yo también, porque la verdad no me acuerdo. Ok, el último. El último ya tenemos 3 minutos y esto está muy bien porque es puramente visual. Este no lo van a tener que hacer en su cuaderno. Lo podemos hacer así con opiniones. Ok, en la clase pasada nosotros vimos lo de la pendiente, ¿no? O sea que estábamos viendo ya representaciones lineales en sus gráficas. Hay una regla para que nosotros podamos identificar si una gráfica es o no es una representación de una función. Esta regla se llama la regla de la línea vertical. No tiene un nombre muy rimbombante, ¿verdad? ¿En qué consiste esta regla? Consiste en dibujar una línea paralela al eje Y, una línea vertical, y hacer un barrido
sobre toda la gráfica, sobre toda la representación que tengamos ahí. Y si esa línea vertical cruza nuestro gráfico en dos puntos al mismo tiempo, entonces no estamos hablando de una función. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer un ejemplo antes de hacer el ejercicio. Por aquí voy a dibujar. Ustedes me imagino que ya están viendo en geometría analítica la ecuación del círculo, ¿no? Si no me equivoco. Ya está, ¿no? La parábola, entonces, ¿no? ¿Están viendo la parábola? Caray, no me dejas dibujar. Ahí está. Ese es un círculo, o un óvalo, si quiero, o una elipse, perdón. Entonces, en su clase de geometría analítica, ustedes van a estar viendo algo como esto, ¿no? La ecuación de la circunferencia, que es igual a x cuadrada más y cuadrada igual al radio al cuadrado, ¿no? X. Ok, supongamos que esa es una gráfica de un círculo. Tenemos Y, tenemos el eje en X, su centro está en el origen, ¿sale? Y yo les comentaba que la regla para determinar si una gráfica es una función o no, era trazar una línea vertical, ¿no? Paralela al eje Y. Una recta como esta, de rojo que tienen ahí. ¿Cuántas veces está cruzando la línea recta de rojo a la circunferencia? En dos puntos, ¿no? Un punto arriba y este punto abajo. ¿De acuerdo? Por esta razón, porque está cortando a nuestra curva en dos puntos al mismo tiempo, no estamos hablando de una función. ¿De acuerdo? El círculo no es una función, es un lugar geométrico. ¿Sí? Si lo estuviéramos viendo en las representaciones que estábamos haciendo de los conjuntos, vamos a obtener un valor de X, dos valores de Y, vamos a tener algo como esto, ¿no? Y1, Y2, y aquí es X1, ¿sale? Es lo mismo, ¿sale? Entonces, pues esto no es una función, ¿sí? Todo lo demás sí lo es, ¿de acuerdo? Ya se acabó el tiempo. Yo creo que sí lo podemos hacer rápidamente. Por ejemplo, ahí en su pantalla tienen dos gráficos, AB nada más, céntrese en AB. Y vamos a ver si son o no funciones esos dos. Ya los quité. Ok. Se pueden imaginar la línea recta, ¿no? Cruzando estas curvas de azul. Entonces, por ejemplo, el inciso A sería una función. Si su pulgar está hacia arriba es que sí es una función. Si es hacia abajo es que no es una función. Sí es, ¿no? El inciso B, a pesar de que tiene ahí muchas curvas, pues también estamos hablando de una función, ¿no? Si ponemos también nuestra línea vertical, debe ser paralela al eje Y, ¿no? Aquí yo lo estoy haciendo muy al tanteo, pero debe ser exacto. ¿Sale? Entonces, en este caso, si tomáramos esta línea vertical y la pasáramos sobre toda la curva, en ningún punto tendría que cruzarlo más de una vez para que sea una función, ¿no? Y en este caso, pues sí está cumpliendo, ¿no? En ninguna parte toca la curva dos veces, ¿sí? Entonces, pues es una forma fácil para saber si es función o no función. Aquí le ponemos que sí es. Y este también, ¿no? También. Ok. Esto de las curvas, pues no lo tienen que poner porque pues, dibujar las curvas, no. ¿Sale? Entonces nada más van a subir los 2 o 3 ejercicios que hicimos